presentación hablaremos sobre la esquizofrenia infantil. Nuestro grupo de trabajo está formado por Jaime, Cristian y su servidora, Dania. Lo que se verá en este video es lo siguiente. Para empezar, haremos 5 preguntas que se contestarán al final del video. Hablaremos sobre qué es la esquizofrenia, sus síntomas, el promedio de vida de un paciente esquizofrénico, su diagnóstico, conclusiones. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué los pacientes esquizofrénicos viven en promedio 10 años menos que la población general? ¿Qué síntomas presentan los pacientes esquizofrénicos? ¿Cómo se cura la esquizofrenia? ¿Qué consecuencias trae la desorganización neuropsicológica? ¿Cuál es el porcentaje en que se diagnostica la esquizofrenia en niños? ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental crónico con un alto componente genético que afecta casi al 1% de la población y que, si bien puede controlarse con tratamiento médico, todavía no puede curarse definitivamente. Se caracteriza por provocar una desorganización neuropsicológica que trae como consecuencias dificultades en las funciones ejecutivas, así como también creencias falsas, alucinaciones, pensamientos incoherentes y depresión. Ahora hablaremos de los síntomas. Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en 2 grandes grupos: síntomas positivos, que son experiencias anormales, y los síntomas negativos, que son más la ausencia de conductas normales. Síntomas positivos. Alucinaciones. Son experiencias sensoriales que se originan dentro del cerebro en vez de tener su origen en el exterior. Son causadas por la enfermedad, pueden ser auditivas como escuchar voces, visuales como ver cosas que se pueden persona sana o percibe. El paciente habitualmente tiene dificultades para diferenciar lo que son alucinaciones y lo que son percepciones. Ideas delirantes, creencias falsas y persistentes que son constantes, no fluctuantes o simples deseos que no son compartidos por otros, que al paciente cree reales incluso aunque haya pruebas de lo contrario. Trastornos del pensamiento. Sus pensamientos y su lenguaje están alterados. Trastorno de la autopercepción. A menudo el paciente tiene una percepción distorsionada de sí mismo. La distinción entre él mismo y lo que lo rodea puede ser borrosa. Síntomas negativos. Falta de energía y motivación. Es un síntoma negativo frecuente debido a la enfermedad. Muchos pacientes pierden su entusiasmo normal, su energía y su interés por lo que les rodea. Trastornos emocionales. El paciente pierde la capacidad de experimentar placer y no puede sentir emociones normales como lo hacía con anterioridad. Depresión, falta de autoconfianza o mal humor son algunos de los síntomas más frecuentes. Retiramiento social. El paciente puede reducir sus contactos con otras personas al mínimo e incluso con sus amigos y familiares. Promedio de vida. Quienes la sufren tienen un promedio de vida inferior por 10 años a las personas sin el trastorno, ya que poseen una alta tasa de suicidios, una clara tendencia a la droga-dependencia, y al no poder integrarse al sistema laboral, suelen alcanzar la pobreza y malas condiciones de vida. Diagnóstico. Normalmente se diagnostica clínicamente, es decir, por medio del relato que hace el paciente de sus experiencias. En adultos jóvenes, pero existen casos únicamente el 1% de los enfermos que manifiestan los primeros síntomas durante la niñez. En conclusión, la esquizofrenia es un caso difícil de tratar, pues no solo se está luchando contra el encaprichamiento del ser humano común, sino que la mente confundida de los pacientes los orinan a la locura y se pierden en sí mismos, ocasionando rabia y desesperación que muchas veces los lleva a acabar con sus vidas. Y por último, veremos las respuestas de las preguntas realizadas al principio de la presentación. Número 1. ¿Por qué los pacientes esquizofrénicos viven en promedio 10 años menos que la población general? La respuesta es porque poseen una alta tasa de suicidios, una clara tendencia a la drogadependencia y suelen alcanzar la pobreza y malas condiciones de vida. 2. ¿Qué síntomas presentan los pacientes esquizofrénicos? Los síntomas positivos, que son experiencias anormales, y los síntomas negativos, que son la ausencia de conductas normales. ¿Cómo se cura la esquizofrenia? No tiene cura. 4. ¿Qué consecuencias trae la desorganización neuropsicológica? La desorganización neuropsicológica trae como consecuencia dificultades en las funciones ejecutivas, creencias falsas, alucinaciones, pensamientos incoherentes y depresión.
Y 5. ¿Cuál es el porcentaje en que se diagnostica la esquizofrenia en niños? El 1% de los enfermos que manifiestan los primeros síntomas durante la niñez.